Hola, bienvenidos. A nombre de Acerprevi, el día de hoy vamos a ver lo que es riesgo eléctrico. Tenemos que entender como definición qué es lo que es la seguridad eléctrica. En estos días la electricidad alcanzó una aplicación universal en todas las actividades del ser humano, ya sea para producir fuerza, luz y calor. En este caso, dentro de los trabajos ha logrado y ha contribuido a la eliminación de muchos riesgos, especialmente en aquellos originados dentro del uso de la fuerza muscular del hombre. Esta energía ha reemplazado a muchas otras energías, pero también la electricidad ha generado sus propios riesgos. Esto ocasiona graves lesiones y daños que podrían ser hasta mortales a las personas si es que no se toman las debidas precauciones. Generalmente el desconocimiento y el mal uso de la electricidad contribuyen a la generación de accidentes. Dentro de lo que vamos a ver normativa aplicable, vamos a encontrar la resolución ministerial 161-2007 del Ministerio de Energía y Minas, y otras. Muy importante, lo que tenemos que entender es el Código Nacional de Electricidad, el Reglamento de Seguridad Ocupacional de Minería también, y existe el famoso RECESATE, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, que es en la resolución ministerial 111 de 2013 del Ministerio de Energía y Minas. En este caso, ¿qué nos va a decir? Nos va a enseñar cómo se debe y qué no se debe hacer cuando realizamos trabajos eléctricos. Si tenemos o vamos a utilizar normativa referencial extranjera, podemos utilizar el ANSI ASSE Z2244.1 del 2013, que es el control para lo que es el bloqueo y el etiquetado en lo que es trabajo con energías peligrosas, en este caso con energía eléctrica. La OSHA 1910-147 del 2005, que también nos dice cómo se va a realizar el control de ese tipo de energía peligrosa, lo que es el bloqueo y etiquetado, y la norma NFPA 70E, que es la norma de seguridad eléctrica para los lugares donde se realizan trabajos. Acá en el Perú, nuevamente les digo, tenemos el Código Nacional de Electricidad y el RECESATE 2013, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, todos generados por el Ministerio de Energía y Minas y de aplicación obligatoria al momento de realizar este tipo de trabajo. La seguridad eléctrica consiste en la reducción de riesgos de los efectos nocivos que puedan darse por la mala aplicación de una determinada técnica que involucre la utilización de equipos eléctricos o trabajos expuestos a la misma. La seguridad, ¿no? En pocas palabras, es la aplicación de determinados controles o de revisiones antes de realizar algún tipo de trabajo y el trabajo que se va a realizar en sí bajo algún procedimiento o un estándar que nos permita realizarlo de forma segura. Tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de contacto eléctrico. Existen en este caso dos. El contacto directo, que es cuando la persona toma contacto con las partes activas de la instalación, en este caso las manos de la persona o algún miembro de la persona, tiene contacto con un conductor y este puede generar la descarga. Este tipo de contacto genera consecuencias graves. Muchas veces podrá generar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de corriente que va a circular por el cuerpo de la persona. Esto tenemos que tener en cuenta y debemos evitar en todo momento. El contacto indirecto se produce cuando, el otro tipo de contacto, que es el contacto indirecto, se produce cuando la persona toma contacto con un elemento accidentalmente que está teniendo o que se está realizando un trabajo de tensión. No, por ejemplo, o que este equipo no cuente con un aislamiento adecuado. Por ejemplo, no tiene partes o las carcasas o las partes son de metálicas o que la instalación no ha sido correctamente aislada. En este caso, no es un contacto directo con el conductor, sino por un elemento que está conduciendo esta electricidad, ¿no? Dentro de los principales riesgos de eléctricos tenemos la ausencia de energía. Esto, si es que, como mencionamos, uno de los principales riesgos también puede ser la que no existe en esa energía. En este caso, la ausencia de energía es el fenómeno que es causado por fallas o daños en la red local o fallas internas en la instalación. Automáticamente que se tiene que realizar trabajos, disponer de planta de emergencia o de transferencia automática para poder continuar realizando las labores. Esto, nuevamente, ¿qué quiere decir? No hay energía, pero ¿a qué se debe? A que una falla en la red local o una falla interna en la instalación de donde se está realizando el trabajo, ¿no? Otro principal riesgo eléctrico es el cortocircuito. Esto se da cuando dos conductores se unen generando una chispa.
¿Cómo se puede solucionar? Utilizar fusibles, cortocircuitos o interruptores. Esto lo va a hacer que se descarguen ellos y que no genere ese tipo de problema. Se tiene que revisar constantemente el estado de los conductores y los cables. Equipos defectuosos pueden originarse por la falta de mantenimiento de equipos o la mala instalación o el transporte inadecuado. Esto es muchas veces cuando nosotros queremos hacer conexiones y estas no son las adecuadas. Ejemplo, una herramienta y ¿qué hacemos? Cable pelado directamente al contactor y esto es lo que no debe utilizarse. ¿Cómo se evita? Mantenimientos predictivos, preventivos, mantenimiento de instalaciones y todo basándonos en lo que está escrito o está normado. Tensión de contacto. Este caso se presenta por causa de un rayo o una energía que proviene de la atmósfera, fallas en tierra, falla de aislamiento o descuido en la distancia de seguridad. ¿Qué es lo que, cómo de qué, cuál es la forma como vamos a evitarlo? Se debe contar con un sistema de puesta a tierra que sea el adecuado, restringir acceso y mantener la equipotencialidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que aislar y mantener que este tipo de energía descargue sobre algún elemento o sea absorbido por un elemento y evite ser descargado por alguna persona o algún elemento que se encuentra alrededor. Las sobrecargas, generalmente esto se origina por violar o sobrepasar los límites nominales o por incumplir normas. Ejemplo más claro y sencillo, cuando sobrecargamos un toma corriente colocando extensiones o colocando adaptadores, y esto lo que puede generar es una interrupción o una descarga o un sobrecalentamiento, ¿no? ¿Cómo se evita? Instalar interruptores automáticos, fusibles, cortacircuitos con dimensionamiento adecuado. En este caso, el sistema de sobrecarga va automáticamente a bloquear al sistema y va a cortar la energía, evitando que éste se descargue sobre alguna persona o sobre algún elemento. Dentro de lo que vamos a ver es la trayectoria de la corriente. Normalmente, los recorridos de la corriente más habituales son de mano a mano o mano a pie. La gravedad de lesiones va a depender de qué órganos internos atraviese. Si es que estamos hablando en la zona de mano a mano, el riesgo muy importante va a encontrarse en el plexo o en la zona del pecho. ¿Por qué? Porque ahí va a recorrer órganos de mucha importancia para nuestra vida, tales como el corazón, los pulmones. En el caso que sea mano a pie, va a recorrer los órganos que se encuentran dentro del abdomen, órganos blandos que van a poder generar daño. Si se dan cuenta, mientras la corriente discurra y termine dentro de dos o más puntos, la distancia recorrida va a ser menor, pero por ende el daño también va a ser, va a ser un daño que pueda generar la muerte. Por ejemplo, si traspasa el corazón o los pulmones, la impedancia relativa es muy probable que le pueda generar la muerte a la persona. ¿Qué lesiones genera el paso de corriente por el cuerpo? Quemaduras, asfixias, embolias, la tetanización y la fibrilación ventricular y otro tipo de lesiones secundarias e indirectas. Que hablamos por quemadura, es el daño a la superficie de la piel o a los órganos internos. Asfixia o embolias, en este caso va a generar una para en el sistema o en los sistemas automáticos que tiene el cuerpo, como es la respiración, y esto puede generar que la persona deje de respirar, generando una muerte por asfixia. La tetanización viene a ser las contracciones y, y el tipo de desplazamiento que va a generar los músculos y ligamentos de la persona. Y la fibrilación ventricular, que es algo de lo más peligroso, es el mal funcionamiento del músculo cardíaco. Este va a dejar de latir en un ritmo y va a comenzar a generar algún tipo de movimiento, el cual no va a permitir el bombeo correcto de la sangre, ya sea en la que es la emisión de sangre oxigenada o la succión de sangre con carente de oxígeno. Los factores fisiológicos de la corriente eléctrica, por ejemplo, si estamos hablando de 1 a 3 miliamperios, prácticamente es imperceptible, no hay riesgo. De 5 a 10 miliamperios hay contracciones involuntarias de músculos y pequeñas alteraciones en el sistema respiratorio. Acá la descarga ya se siente, ya puede haber generado algún tipo de molestia a la persona. De 10 a 15 miliamperios comienzan los principios de tetanización, de tetanización, de tetanización muscular y contracciones violentas e incluso permanente de las extremidades. Acá tenemos que tener muchísimo cuidado. La persona
va a poder ya generando daños que pueden ser de momento o daños que van a ser ya permanentes. De 15 a 30 miliamperios, contracciones violentas, incluso permanentes dentro de la caja torácica, alteración de ritmo cardíaco y puede generar hasta la muerte. En lo que es de mayor a 30 miliamperios, ya comenzamos a observar lo que son fallas cardíacas. En este caso, ya podrá generar una daño dentro de lo que es el músculo cardíaco, el músculo, y esto va a poder generar la muerte de la persona. Medidas de protección: separar elementos activos, distancia, seguridad. Si es que estamos trabajando en lugares necesitamos mantener la distancia de prevención, interposición de obstáculos o barreras, recubrimiento o aislamiento de partes activas. Si es que vamos a realizar trabajos, podemos colocar mantas dieléctricas o elementos que permitan aislar, proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, actuando básicamente sobre las instalaciones eléctricas. Si es que se va a trabajar con equipos dieléctricos o equipos energizados, si se van a utilizar sistemas de protección que tienden a evitar que produzcan contactos directos. En este caso, si usted ve la figura, se van a utilizar unos elevadores. Estos tienen detectores de campos electromagnéticos. Al momento de acercarse a un campo que está emitiendo energía, va a bloquearse y va a evitar que la proximidad. Puesta a tierra de las masas, separación de circuitos, dobles aislamientos, interruptores diferenciales. La separación de circuitos es muy importante. Separar circuitos de utilización de la fuente de energía es lo más aconsejable en lo que es construcción naval, estructuras metálicas y en lo que es calderería. Los dobles aislamientos consisten en el empleo de materiales que dispongan aislamiento de protección y reforzadas entre sus partes activas y sus masas accesibles. Es un sistema económico que no exige instalación por parte de personal competente, revisiones, pero esto va a hacer que evite una sobrecarga o una descarga no deseada, ¿no? La eficacia no disminuye con el tiempo al no verse afectado por problemas de corrosión. O sea, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que revisarlo. Si encontramos algún problema de corrosión, un problema de desgaste, algún problema, tenemos que reportarlo y retirar los equipos. Como equipos de protección eléctrica utilizamos los guantes, que tienen que tener la normativa y tiene que indicar qué capacidad permite aislar, ropa antiestática, zapatos dieléctricos, casco dieléctrico, uso de lentes, que también tengan ese tipo de propiedad, y las herramientas con mangos especiales, que son consideradas herramientas dieléctricas. En lo que es primeros auxilios, sí o sí tenemos que verificar, en caso de una descarga eléctrica, que la persona no continúe en contacto con el emisor de la energía. Deben suspender la energía con un elemento aislante, madera, plástico, no con la punta del zapato. No se le debe aplicar una patada a la persona o se debe tratar de golpear, porque la descarga puede pasarnos. Una vez que se rescata a la víctima, se le debe brindar los primeros auxilios una vez que nos garanticemos que la escena se asegura. Se debe avisar a la llamada de emergencia o a los bomberos para que vaya personal capacitado y entrenado, y siempre reportando lo que ocurrió, cuándo ocurrió y cómo ocurrió, para que se tomen las precauciones y se pueda llegar con la ayuda y los materiales necesarios. Acuérdense, las 5 reglas de oro en lo que es trabajo eléctrico: debemos abrir, tiene que haber un corte visible efectivo, cortar, este paso es interrumpir el paso de energía, bloquear, bloqueo si es posible con señalización, verificar la ausencia de la tensión, aterrar, colocar la puesta a tierra en el circuito y delimitar 5 reglas de oro que nos van a permitir realizar un trabajo seguro en cuanto se realicen trabajos con energías o este tipo de energía peligrosa. Tenemos acá lo que es el candado, la etiqueta o prueba. Normalmente lo que vemos es que se llama el LOTO o LOTO-TOTO, que es el Lockout, Tagout, Takeover. ¿Para qué nos sirven los candados y etiquetas? Es un sistema de protección que nos protege de daños puestas en marcha inesperadas durante el servicio, mantenimiento y trabajos expuestos a electricidad. Nosotros colocamos el candado, bloqueamos o etiquetamos, es para que la persona que vaya a acercarse o que quiera realizar algún trabajo entienda que se está realizando un trabajo y evite que otras personas energicen máquinas o enciendan una máquina.
El loto que está etiquetado controla fuente de energía. Es que controla la energía peligrosa. Ahí la fuente de energía inoperable es, ahí la energía almacenada residual quita energía de máquinas y equipos, utiliza dispositivos de aislamiento de energía. Acuérdense, energía es todo fuerza que pueda generar un cambio molecular, un cambio en la masa. La energía puede ser eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, la gravedad y otras. Estas se consideran energías peligrosas. ¿Pueden ser bloqueadas? Sí. ¿Se recomienda el etiquetado? Sí. Se controla la fuente y así evitamos que ocurra un accidente. Los candados aíslan energías. Es un aislamiento. El candado es un aislamiento de energía del sistema, una máquina, un equipo o un proceso que físicamente cierra el sistema de modo seguro. En este caso, se coloca la traba, se coloca la etiqueta y se coloca el candado para que la persona sepa que este tipo de equipo está realizando algún trabajo o que se ha aislado por algún motivo o que se ha desenergizado por algún motivo. Por nada del mundo la persona deberá romperlo o interrumpirlo y podrá seguir con su trabajo. Esto es más que suficiente para evitar que la persona lo vuelva a utilizar. Si se dan cuenta, este candado está bloqueando la caja, este etiquetado, está indicando que no se debe utilizar y se está demarcando la zona. ¿Qué hacen las etiquetas? Advierten, informan. Por ejemplo, y esto no solamente lo que es el loto, no solamente sirve para energía eléctrica, pero es donde más se aplica. Por ejemplo, hay una etiqueta que dice no abrir la válvula. Es cuando hay energías peligrosas, hidráulica, térmica. En este caso, vamos a ver la que es la parte eléctrica, que indica, por ejemplo, los segundos candados dicen equipo bloqueado, equipo desenergizado o equipo sin generación de corriente. Nuevamente, la etiqueta advierte, es un sistema etiquetado que informa a otros de la razón por la cual se está practicando, se ha colocado el candado y por qué no se puede ser operado. Tiene que indicar el nombre, el lugar, la fecha y la hora que y los datos de la persona que está aplicando este loto. Sí o sí tiene que estar informado en la tarjeta. Dentro de los requerimientos del loto existe el candado de etiqueta. Solamente podrá realizar este procedimiento, que es el loto, el lockout, tragout, personas que han sido capacitadas o estén autorizados para realizarlo. Normalmente personal de mantenimiento, personal de desarrollo o personal de área de infraestructura que sepa y que tenga el conocimiento de por qué se va a hacer y de dónde tendría que necesitarse. Todos los trabajadores que tienen algún tipo de riesgo deberán ser entrenados cuando se está aplicando el loto. ¿Para qué? Para que evitar que por omisión o por falta de conocimiento uno de ellos energice o rompa uno de los bloqueos. El procedimiento loto es escrito, se tiene que realizar un procedimiento escrito, tiene que estar escrito y tiene que ser compartido. Se debe revisar este procedimiento anualmente. Si es que nosotros vamos a realizar estos procedimientos, anualmente tenemos que verificar si se realizó correctamente o qué mejoras se pueden aplicar. Y uno de los últimos pasos es utilizar candados de etiqueta adecuados. No es colocar cualquier candado, no es colocar cualquier etiqueta. Son etiquetas y candados preestablecidos que estén dentro del procedimiento loto y que sean reconocidos y que estén autorizados para poder ser usados. Un candado tiene una sola llave y esa llave tiene una sola persona. Este tipo de candados no deben ser abiertos por otras llaves. Solamente deben ser abiertos por la llave que la tiene la persona autorizada o que esté realizando el procedimiento y que esté capacitado a hacerlo. Es muy importante dentro de los bloqueos. Si existen varias personas, deberán existir varios candados. Si hay más de una persona que necesita el bloqueo etiquetado, se necesitará más candados en el tipo mismo o en la máquina. ¿Y esto por qué? Porque pueden realizarse diversos procedimientos, se pueden realizar diversos trabajos, no solamente realizados por una sola persona. Si en este caso se está realizando varios trabajos, deberán haber varios bloqueos o varios candados y varias etiquetas indicando quiénes son las personas que están realizando el trabajo y desde qué hora se está haciendo o hasta qué hora se va a realizar. Nuevamente, no una sola persona no puede reemplazar el trabajo o no va a asumir el trabajo de varias personas.
ya que si esta persona cumple o termina con lo que está realizando, esta persona al retirarse podrá energizar el equipo y esto podrá generar un daño o lesión a otras personas. ¿Cuándo se necesita el control de energía? Cuando se da un servicio de mantenimiento a una máquina o un equipo, cuando se va a desviar o remover un resguardo, muy importante, u otro dispositivo de seguridad, si cualquier parte del cuerpo está a punto de una operación. En este caso, vamos a realizar algún trabajo y ese trabajo puede conllevar a un contacto, se tiene que realizar el bloqueo, zona de peligro durante el ciclo operativo. Al entrar al compartimiento de grano, o sea, en este caso, las tareas relacionadas al manejo y almacenaje de granos, en este caso el loto, también se utiliza para ese tipo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque hay una energía energía estática que puede generar una chispa y en este caso, si existe la presencia de algún fluido o gas inflamable, podrá generar un riesgo de explosión. No existen las excepciones, hay excepciones limitadas para no usar el candado de etiqueta. Por ejemplo, cuando existe un control exclusivo de la fuente de energía, lo que es cableado eléctrico, si es solamente va a ser realizado por personal competente, personal que tiene acceso y solamente lo va a realizar una sola persona, en este caso no habría la necesidad de colocar un candado de etiqueta porque esta persona se encarga, es la única que va a poder realizar la operación. Cuando existe cambio de herramientas, ajustes, revisiones menores, estamos realizando el proceso y esto implica el uso de pequeñas fracciones de tiempo, o sea, minutos, no es necesario, pero sí deberá colocarse ciertas restricciones. Todos estos procedimientos tienen que ser documentados y tienen que ser con el mismo nivel de protección. Cuando no se acepta el candado, cuando existe un etiquetado a un mismo nivel de protección. Si tenemos áreas energizadas, donde dice prohibido el ingreso a personas no autorizadas, o no operar, o no a encender, o no usar, este tipo de etiquetado ya está informando y está restringiendo. En este caso no aplica el otro. Paso número 1, prepararse para el apagado. Identifique las fuentes de energía. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que identificar fuentes de energía, notificar el candado o la etiqueta a las personas afectadas. Yo voy a desenergizar esta zona, voy a cortar energía, coloco el candado, pero debo avisar a todo el personal que vaya a realizar algún trabajo o que tenga alguna responsabilidad o que vaya a transitar por esa área que se está realizando un procedimiento loto. Apague la máquina, realizar los procedimientos escritos y desconecte o apague el equipo. Si se dan cuenta, está colocada una cadena, un candado con una etiqueta indicando no encender, se está realizando un mantenimiento. Hay un bloqueo. Hay un candado que está indicando en la parte de lo que es la apertura de la válvula o la parte de lo que es la energización y la etiqueta está indicando no proceder con el trabajo, o sea, no energizarlo. Ahí le da fuente de energía, en este caso, por ejemplo, un cierre de válvula, la colocación de una cadena. Nuevamente les digo, el loto es un procedimiento común y que debe ser de conocimiento total a todas las personas que realizan trabajos con energías peligrosas. La electricidad es el principal usuario o el principal proceso por el cual se realiza el loto. Pero no obstante, toda esa energía tiene que ser bloqueada. Toda fuente de energía, en este caso vemos un corredor cerrador de válvula o una cadena que restringe el ingreso. Desconecte la energía, aísle toda la fuente de energía y libere la energía almacenada que se encuentra dentro de las tuberías, los conductores. Coloque el candado o etiqueta. Instale candados en la fuente de energía, adjunte etiquetas de candados y máquinas al equipo, y cada candado y etiqueta, como les mencionaba, debe ser usado por una sola persona, por máquina o por equipo. Si tenemos varias personas en una máquina o equipo, deberán utilizar varias cadenas, varias etiquetas o algunos otros candados para poder indicar que se están realizando varios trabajos colectivos y que no deberá energizarse a la culminación de alguno. Pruebe la máquina, intente encenderla y verifique que esté cerrada. Nuevamente, esto es antes de iniciar la labor. Colocamos el candado, colocamos la etiqueta y verificamos si es que todavía hay paso de energía y si esta máquina puede arrancar o si es que hay una carga dentro de las cajas o las herramientas o las estructuras por donde vamos a realizar el trabajo. Puede realizar y empezar a trabajar. Empieza el mantenimiento, trabajo, revisión, complete el trabajo, remueva todas las herramientas, limpie el área,
muy importante, y verifique si el equipo está intacto o existe alguna modificación o alteración sustancial, la cual deberá ser informada y realizar un nuevo procedimiento a fin de poder trabajar en el mismo. Nuevamente, notifique a otras personas sobre el encendido. Una vez que terminamos el trabajo, que revisamos que se encuentra en el área correcta, el proceso ya culminó, se debe informar a todas las personas de planta o que se encuentran cerca, o las personas que van a realizar algún trabajo. Si en un principio informamos que se estaba realizando un procedimiento o el proceso y que se cortó energía, en este caso se tendrá que avisar a todas las personas que va a restablecerse la energía. Muy importante, ya que en estos casos podrán muchas las personas de indicar que se está realizando otro tipo de proceso, o que todavía hay personas que están dentro del área de seguridad. En este caso, si es que hay personas que están dentro del área de seguridad, indíquele o asegúrese que ellos se encuentren a distancias seguras. Una vez que ya se energizó o que se va a energizar, se libera el candado, se desmontan los equipos o los dispositivos de candado, enciende el equipo y verifique que funcione apropiadamente. Una vez que ustedes realizaron este procedimiento o este proceso, deberá notificarse, se deberá culminar con el proceso y con las informaciones y con la elaboración de los informes respectivos o las tablillas de control, y se dará por culminado el proceso de etiquetado. Solo utilice esto cuando el empleador o se necesite, cuando existan estándares, cuando se pueda ser soportado por el ambiente, cuando vaya a ser removido, no vaya a ser removido por una fuerza o herramienta para remover. O sea, tenemos que tener en cuenta que estos candados o estos seguros sean los adecuados, y cuando existe una identificación de la persona apropiada o lo que se llama personal competente para poder realizarlo. Acá vamos a ver varios tipos de candado que utiliza el Loto. Existe candados para válvulas, candado para interruptor bipolar, candado de aldaba. Ese candado se coloca, se cierra y se conecta a otro candado en los edificios, a fin de poder evitar interruptores de paredes, candados con llave, simple candado con llave, y candado en el panel de interruptores. Si se dan cuenta, este candado de panel de interruptores es uno de los más usados y va a evitar que se pueda manipular el interruptor de encendido. Las etiquetas deben ser durables, deben estar estandarizadas, siempre en impresión y formato, en lo que es un procedimiento Loto, deben ser durables, deben soportar el ambiente, deben tener información legible y entendible, debe ser sustancial, no debe ser reusada, no debe, se debe ser un candado automático, tiene que ser una fuerza de desbloqueo de 50 libras a fuerza, debe estar hecha a mano, y debe identificar a la persona y debe advertir. Tienen que tener estos niveles. Si ustedes van a utilizar estas tarjetas, que por ejemplo se encuentran en inglés, tienen que asegurar que su personal entienda y tenga por uso este tipo de idioma. Normalmente se utilizan las tarjetas en castellano, y como les decía, tienen que estar estandarizadas en el procedimiento, tienen que estar de forma legible y entendible. ¿El empleador puede remover los candados? Sí. ¿Cuándo podemos remover un candado en caso de emergencia? Cuando el empleado no está disponible. Por ejemplo, se realizó el bloqueo, se realizó el etiquetado, pero el trabajo es de mucha urgencia, el energizarlo, y este va a demorar en ser realizado. Por ende, se avisa, se informa y se puede realizar el desbloqueo. En este caso es cuando el trabajador no está en la instalación, cuando el esfuerzo razonable para informar, se tiene que hacer un esfuerzo razonable para informar al empleado, se tiene que sí o sí informar por qué se está desbloqueando, y tiene que ser una respuesta, o la necesidad tiene que ser muy grande para poder usarlo. El trabajador o el empleado tiene que saber que se removió el candado antes de realizar el trabajo. ¿Por qué? Esto sí o sí el trabajador deberá tener en cuenta a fin de evitar que él energice o le pueda causar un accidente. Siempre se debe mantener documentación escrita. Todo este proceso debe ser informado, deberá ser normado y deberá estar registrado. Dentro de lo que es un programa de control de energía, ustedes tienen que cumplir ¿con qué? Con los procedimientos Loto. El procedimiento Loto es un procedimiento escrito, es un procedimiento estandarizado y de fiel cumplimiento.
Tiene que haber un entrenamiento para los trabajadores. Los trabajadores deben saber lo que son los procesos Loto, cuándo realizarlo, cómo de realizarlo y qué tipo de elementos deberá usar a fin de evitar o poder realizar ese procedimiento. Tiene que realizarse inspecciones periódicas, tiene que existir una política de vigilancia, tiene que ser un procedimiento escrito y tiene que tener una protección completa del trabajador. El procedimiento Loto no exime de que el trabajador utilice equipos de protección personal necesarios y que sean equipos aislados. Nuevamente, la prueba en procedimiento de candado etiquetado, como un procedimiento de control de energía, tiene que haber un alcance y un propósito. ¿Por qué se va a usar y cómo se va a utilizar? Tiene que estar indicados los pasos para controlar la energía. Como le decía, este es un procedimiento que tiene que indicar en los pasos el apagado, el aislado, el bloqueo y el asegurar. Estos dispositivos Loto deben ser fáciles de colocar, de remover o transferir. Debe identificar a la persona responsable del procedimiento y se debe realizar prueba si es que existe energía o los pasos específicos, como se mencionó en la diapositiva anterior. Nuevamente, esto es un procedimiento Loto que deberá, que por ejemplo se utiliza para un tipo de empresa. Están los 8 pasos que se mencionaron y que deberán ser cumplidos a cabalidad para que este procedimiento tenga la acción y cumpla. ¿Quiénes necesitan entrenamiento de candado y etiqueta Loto? Todos los trabajadores, todos los que van a realizar el proceso deberán estar capacitados, necesitan este entrenamiento de acuerdo a la exposición. La OSHA nuevamente indica quiénes son empleados autorizados, es que aquel que desarrolla el Loto, y como empleado afectado, es aquel que opera el equipo o máquina que trabaja del área donde está en el Loto. Por eso todos deben tener conocimiento del procedimiento Loto. El entrenamiento para todos los trabajadores debe todos saber el propósito y la función del Loto, el por qué se está haciendo el Loto, el procedimiento, el prohibir la puesta en marcha si el Loto está aplicado. O sea, el trabajador debe saber que sí o sí por qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Tiene que saber las limitaciones también en ese sistema de solamente etiquetado. O sea, el Loto puede ser ya sea con bloqueo, candados o solamente el uso de etiquetas. En la figura podrán ver lo que es un tipo de batería de prueba, es una batería de capacitación para personal que está realizando y que va a ser el personal competente en lo que es el procesamiento Loto. ¿Cuáles son las reglas y limitaciones? Es un sistema de advertencia, no proveer restricciones físicas, porque una persona con mala intención, una persona va a poder realizar la operación. Solo el propietario puede desmontar, sí, el propietario es la persona autorizada o la persona capacitada, personal competente. ¿Prohíbe poner en marcha? Sí, es un elemento que va a prohibir como regla el colocar en marcha. ¿Mantiene un dispositivo aislante en la posición de apagado? Sí, y eso tiene que ser fácilmente visible. O sea, dentro del procedimiento, como se le indicaba, tiene que haber las tarjetas, los indicadores de restricción, pero sí o sí tiene que estar visible para que una persona, por sentido común, al simplemente verlo, pueda entender y saber que se está realizando un bloqueo. ¿Qué se debe conocer? Como entrenamiento adicional, debe reconocer la persona fuente de energía peligrosa. El empleado autorizado, nuevamente, es aquel que va a realizar el procedimiento Loto, o que se encuentra dentro del área de responsabilidad que se está realizando el procedimiento Loto, deberá saber y entender la fuente de energía peligrosa. En este caso, es una fuente de energía por riesgo eléctrico. Estamos hablando de riesgo eléctrico. ¿Existen bloqueadores, existen candados especiales para riesgo eléctrico? Sí, pero el trabajador deberá saber todos los tipos de energías peligrosas. Debe saber el tipo y magnitud de las fuentes de energía presentes. En este caso, deberá saber en las cargas, deberá saber cuánto es la energía que puede ser transmitida y qué es lo que no va a pasar. El trabajador deberá saber cómo aislar y controlar esta energía, qué métodos se van a usar, qué medios se van a usar, qué elementos del Loto se van a utilizar a fin de poder bloquear y controlar esta energía, ¿no? Si es que existe un cambio, o si hay que hay una verificación o una reactualización, se tienen que realizar cambios y se tiene que volver a entrenar a los trabajadores. Nuevamente les digo, esto es un procedimiento estándar. Si existe una modificación o un cambio dentro de este procedimiento, el proceso que resulte o el proceso que nazca de esta modificación deberá ser
informado y entrenado a todo el personal. Este cambio ocurre cuando existen asignación de trabajo, asignación de cambio de equipos, cambio de procedimientos, cambio de procesos. Las inspecciones es sí o sí necesarias. Se tiene que dar sí o sí. El certificado de entrenamiento tiene que tener nombre y fecha y tiene que estar actualizado. El personal que va a realizar ese tipo de trabajo tiene que estar actualizado en los procedimientos de acuerdo al procedimiento que se está realizando. Qué tipo de energía se va a bloquear, cómo se va a bloquear y qué es lo que debe saber para poder realizar un correcto bloqueo. ¿Qué es lo que se tiene que revisar en inspección periódica? Documentación anual, procedimientos de revisión, conductas del empleado autorizado. Es muy importante. Si esta es una persona que tiene reiterada llamada de atención por realizar conductas subestándar o conductas peligrosas, no deberá estar autorizado. Tiene que haber de verificar desviaciones o deficiencias e identificar y corregir el procedimiento. Revisar cada empleado autorizado. Si los que van a realizar no están autorizados o no tienen su certificación vigente, no deberán realizarlo. Y todo procedimiento loto que se vaya a realizar tiene que ser revisado en mesa antes de ser llevado a cabo. Listo. Gracias. ¿Alguna consulta? Por favor, canalizarla a fin de que podamos ayudarlo. A nombre de Hacer Previ, muchas gracias y estamos en contacto.